Regresamos a 55 minutos. El doctor Roberto Rosario Márquez habla con nosotros el día de hoy. Hablamos del pasado. Hoy estamos haciendo historia, hurgando en las elecciones de cuatrenios anteriores, justamente porque ahora estamos mitad a mitad de un periodo de nuevas autoridades y porque tenemos que pasar balance antes de que nos toquen nuevas elecciones. Le preguntaba antes de irnos a la pausa que el fantasma del fraude ha acompañado a todos los presidentes de la Junta Central Electoral, a todos los candidatos y políticos que luego resultan ser presidentes, y por supuesto quienes hablan de fraude son los que pierden, los que no ganan o los que terminan estando en la oposición. Es como parte de la cultura, ¿verdad? Es parte de la cultura. Mira, yo te voy a poner un ejemplo. Hace menos de un mes, yo vi un programa, pero me dijeron que ya tiene un tiempo, una periodista, creo que se llama Carolina Santana. Ella entrevistó al expresidente Hipólito Mejía y le preguntó que qué pasó en las elecciones del 2012. Y yo recuerdo que él dijo que efectivamente que el día de las elecciones no hubo ningún problema, que el fraude eso lo hicieron antes de las elecciones. O sea que hubo fraude, según él. Dice él, que le hicieron fraude, y le pregunté a ella, bueno, ¿y en qué consistió? Bueno, consistió en que Leonel se fue a Nueva York y dijo que tenía 30,000 millones de pesos para tal cosa, consistió en que usaron asfalto para esto, o sea, él refirió a lo que él llamó fraude, al uso de recursos públicos para granjearse el favor del electorado. Eso es fraude. Pero reconoció que en la Junta, sus palabras están ahí en ese programa, que él no tiene queja y que los resultados fueron lo que tenían que ser. Que el día de las elecciones no hubo ningún problema, que los problemas fueron antes. Y se quejó de que él entendía que la Junta tenía que evitar eso. Hasta el día de hoy, todavía la Junta no tiene un instrumento jurídico eficaz para controlar el uso de recursos públicos. Y fíjate que la Junta actual está promoviendo una modificación a la ley para aumentar las posibilidades de actuación en casos como eso. Pero pese a eso, en esas elecciones fue que mayor cantidad de medidas cautelares se tomaron. Nosotros incluso en esas elecciones llegamos a investigar varios militares, generales, coroneles activos, varios ministros. Temístocles Montames, recuerdo yo, fue interrogado allá en la Junta Central Electoral, fue llamado a investigación y una supuesta denuncia que se había hecho de un supuesto uso de recursos en San Juan de la Maguana. Es decir, se tomaron una serie de medidas dirigidas a garantizar que hubiera transparencia y equidad en el proceso. ¿Y resultó en corrección en algunas de las denuncias? Así es, y se tomaron medidas diferentes. Hay hasta un libro que está impreso en la Junta que se llama Medidas Cautelares adoptadas por la Junta. A mí, cuando vi ese programa de don Hipólito, me dio tranquilidad porque por lo menos él reconoció que él entiende que los problemas tuvieron fuera de la Junta. Pero en el 16, la queja que yo escuché del hoy presidente de la República es que él dijo en un programa que él estaba consciente que perdía, pero que no era por ese margen. Sin embargo, te voy a confesar algo. Yo tuve una conversación te voy a decir los nombres, con el hoy ministro de Turismo, David Collado, y con el señor Juan Vicini. Y en esa conversación ellos me dijeron que le habían entregado una encuesta a Hipólito, donde los resultados le daban a Danilo Medina un 59%. Y todas las encuestas que fueron creíbles en el 20, y que fueron creíbles en el 12, y que fueron creíbles en el 16, le dieron a ese presidente, a Danilo Medina, realmente un porcentaje de entre un 60 a un 62%. Eso fue lo que sacó. A menos que crean que yo controlo Galo, que yo controlo todas esas. La oposición no reconoció nunca esas elecciones del 2016. Ninguna. Ellos nunca han reconocido. La única que reconocieron fue la del 2008, que la reconoció Miguel Vargas. No reconocieron en el 2004, no reconocieron en el 2012, no reconocieron 2016. En el 16. No reconocen. Es una cultura de creer que no deben reconocer los diferentes. El presidente Medina, el propio Gonzalo Castillo, que lo reconocieron, el otro ganó y simplemente no tuvimos el mejor resultado, o como ocurrió en el 2000 o como ocurrió
en otro proceso. Nosotros venimos de malas prácticas como ocurrió en el 90 y en el 94, que se pudo comprobar que efectivamente hubiera un sistema para adulterar el proceso electoral, o en el 78, que el Partido Revolucionario Dominicano fue despojado de 4 senadurías, y eso, digamos, de alguna manera sirve de caldo de cultivo para esa creencia de que en los procesos hay. Pero yo te diría que ya en las últimas 2 décadas no hay posibilidad de fraude en la República Dominicana. No hay posibilidad de fraude. No, ¿Por pero qué? siempre habrá gente que dirá que le hicieron fraude. La ausencia. Obvio. Estoy excluyendo de eso la introducción de un nuevo sistema que varía la cultura de votación, que es el voto electrónico. Porque esto del voto electrónico... Al que se le atribuye posibilidad de fraude internacionalmente. Sí. Bueno, lo primero es que casi todos los países han revertido el uso de voto electrónico. Y han vuelto al manual. Han vuelto al manual. Incluso los países más desarrollados, como en Europa, en Asia, por ejemplo, Corea del Sur, lo que tiene es voto manual y escrutinio electrónico, que era lo que nosotros planteábamos aquí. Pero tú te vas a Finlandia, Alemania, Holanda, todos esos países, es manual. ¿Cómo se deberían hacer las votaciones para el 2024, vista todas estas experiencias, todos los traumas, que hay equipos, que hay que adecuarlos para usarlos? ¿Deberíamos usar todo lo que tenemos y hacer voto electrónico, o deberíamos retroceder y hacer voto manual? Bueno, no sería retroceder porque el voto electrónico no funcionó. Retroceder a la forma que se hacía antes. Yo diría que nosotros debemos ir a lo seguro. Yo prefiero un sistema... Lo que yo dije anteriormente es que aquí no hay problema en la forma de votar la gente. Aquí hubo problemas fue precisamente cuando se cambió el sistema de votación, que tú estabas acostumbrado a que te den un papel y tú marcar al elector. Sí. Ahora es inverso. Ahora con el voto electrónico tú le das a un sistema en el voto electrónico y es la máquina que interpreta por quién tú quieres votar. Sí. Eso ya es un cambio radical. ¿Ahí hubo alteraciones? Yo pienso que eso genera desconfianza. Algunas personas y dijeron, que no estamos preparados para eso. Algunas personas votantes en el mismo colegio electoral, en las elecciones pasadas, dijeron que ellos marcaban un nombre y se marcaba automáticamente otro. Sí. ¿Eso realmente podía pasar? Claro que sí. Y también puede pasar que tú marques por un partido y que no se exprese necesariamente en la totalización. Entonces no es seguro. No es seguro. No es seguro. Yo por lo menos no soy partidario del voto electrónico. Usted me dio una explicación quizá más profunda que la gente no conoce respecto de la ausencia de los técnicos aquella noche, y fue que, prefiero que usted mismo lo diga, pero era una información que tal vez se venía recaudando y no se dijo muy a tiempo. No, lo que pasa es que las juntas electorales de Santiago, de Santo Domingo Este, de San Pedro de Macorís y de todo el interior, incluyendo la Junta del Distrito y la Junta de Santo Domingo Oeste, nos llamaron para decirnos que una cantidad importante de las personas contratadas para ser técnicos habían enviado carta o habían dicho que no iban a estar presentes, que estaban renunciando. Eso ocurrió, si la elección es el domingo, eso ocurrió el sábado. Y cuando estamos en la noche viendo el tema, estamos atrapados, no encontramos qué hacer. La única opción que tuvimos fue empezar a llamar por teléfono del banco de datos que teníamos para ver esas personas quién podía venir a sustituirlo. Esas personas que lo sustituyeron, que se encontraron, es posible que no tuvieran el nivel de calificación que tenían los que ya estaban seleccionados. Y eso evidentemente tuvo un impacto en el proceso. Después de eso, se interpretó la posibilidad de que eso pudiera ser un boicot, y por esa razón se le pidió a la Procuraduría que hiciera una investigación para determinar a qué se debió esa coincidencia de tantas renuncias en una misma fecha. ¿Todas al mismo tiempo? Sí. ¿Y de qué manera se podía controlar que todas esas personas contratadas renunciaran prácticamente al mismo tiempo? Porque era una cantidad importante. Se puede, si tú la colocas. Si tú eres que la envía, tú también la puedes retirar. Claro que sí.
Caramba, estamos hablando de política superior. Sí, eso puede pasar, porque en ese proceso los partidos siempre colocan gente. ¿Qué piensa usted del 50+1 que ha planteado doña Milagros Ortiz Bosch, directora de ética, además una figura importante del Partido Revolucionario Moderno, cuando dice que debemos eliminar el 50+1 para hablar de ética y de los acuerdos que a veces son odiosos y que llaman a corrupción para que los partidos mayoritarios puedan ganar las elecciones y después entonces tienen que dividir el gobierno con todo aquel que le aportó algún voto? Eso es universal. En todos los países del mundo se forman alianzas y coaliciones. Y para hacer alianzas y coaliciones hay que distribuir el gobierno entre los partidos aliados. No es de Dominicana. Eso es propio de todos los países de América y de Europa. Ahora mismo en España, para elegir a Sánchez de presidente, hubo que llegar a acuerdos con Podemos pacto y otros, y hubo que, los ministros son variopintos. Entonces nosotros no somos la excepción. Mira, el sistema de más del 50% de los votos ha sido un sistema exitoso en República Dominicana. Le ha dado estabilidad a los procesos. Es un sistema que garantiza que el presidente que surja tenga una legitimidad de origen, que sea un presidente de mayoría y que haya gobernanza. Los que abogaron por ese sistema originalmente fueron los opositores, sobre todo el doctor José Francisco Peña Gómez. Y eso viene del Pacto por la Democracia, que estableció eso como una demanda. Cuando se está firmando el Pacto por la Democracia, el Partido Reformista le introdujo cambios. Lo que se había acordado era el 45% y el Partido Reformista le adicionó un 5%. Y cuando se iba a firmar, el doctor José Francisco Peña Gómez se estaba negando a firmarlo, pero después aceptó y lo firmó. Y sobre esa base se acordó ese 50%. Al día de hoy, solo en el 1996 fue necesario. Después, todas las elecciones se han definido en primera vuelta. Antes la oposición decía que Balaguer corrompía a los partidos porque dividía la oposición para poder ganar con un 30 o un 31%. Muy parecido al pasado reciente. Sí, entonces, ¿qué pasa? Antes se decía que era corrupto porque para ganar en primera vuelta el partido de gobierno dividía a la oposición. Ahora se dice que es corrupto porque para una segunda vuelta hay que hacer acuerdos y hay que ganarse a esos partidos. ¿Qué es lo que ocurre? Que el Partido Revolucionario Moderno sabe que no tiene más del 50%. No tiene más de un 50%. No. Entonces lo lleva a querer cambiar la matriz y las reglas de juego para tratar de irse en una primera vuelta. Porque si va a una segunda vuelta sabe que puede perder. Y en esa circunstancia quiere hacer lo que ha hecho siempre. El PRM, que es más de un 90% PRD, fue el mismo partido y los mismos actores que en el año 2004 introdujo una ley que se llamó la Ley de Lemas. Esa Ley de Lemas fue declarada inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia porque querían cambiar las reglas de competencia, porque ellos tenían un problema interno. Para no tener que elegir un solo candidato, ellos querían que el PRD pudiera llevar 10 candidatos y que los demás partidos llevaran uno, pero que al momento de sumar la votación de esos 10 lemas se sumaran como una sola. Y eso fue rechazado. Pero en el 2002 también ellos modificaron la Constitución para aprobar la reelección de Hipólito Mejía. Ahora de nuevo están por las mismas andanzas, están tratando de cambiar las reglas de competencia y ver cómo se favorece. Mira, yo creo que eso le haría daño al propio PRM y al sistema democrático. Sería retroceder. No hay un solo país del mundo que haya aprobado ese sistema y haya vuelto hacia atrás. Toda la democracia consolidada de América tienen ese sistema. Y ahora mismo a nivel mundial hay por lo menos 70 países que también lo tienen. ¿Cuál sería la razón? Si eso no ha generado crisis, si eso no ha generado daño, bueno, que eso obligue a que haya alianza, pero ese es el propósito, que precisamente se obligue a que haya que concertar para hacer gobiernos de mayoría. A mí me luce que eso no va a trascender porque para eso habría que modificar el artículo 209 de la Constitución y eso necesitaría una mayoría calificada que no existe.
A propósito de nombres que usted ha mencionado, tenemos que hacer una pausa que será breve, pero al regreso quiero saber qué usted piensa de la no retaliación, de la no involucración o el involucramiento de expresidentes en expedientes judiciales, aunque haya habido corrupción. Y si es cierto que desde ya, a propósito de los acuerdos y del sumar, ganar, ya se habla a lo interno del Partido Fuerza del Pueblo de una alianza con el Partido de la Liberación Dominicana. Pero eso lo hablamos en solo minutos.